Right, that was a long explanation of that first little piece of Revelation chapter 11. Bueno, esta fue una larga explicación de lo que es esta parte introductiva del capítulo 11 de Apocalipsis. So let's carry on from verse 6 now. Pero seguimos leyendo en Apocalipsis 11, el versículo 6, And now we know who they are. y ahora sabemos quiénes son. The testimony, the Old and the New Testament, Ahora, los testimonios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, these have power to shut heaven that it rain not in the days of their prophecy. y dice aquí, hablando de ellos, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. So this was a time of great spiritual declension. Así que este fue un periodo de disminución grande espiritual. And for how long? ¿Y por cuánto tiempo? Until 1798. Hasta el 1798. And they have power over waters to turn them to blood, Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre and to smite the earth with all plagues as often as they will. y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Let me tell you that the wars on this planet have all been fought over the Word of God. Y déjenme decirles que las guerras en este planeta todas han sido combatidas sobre asuntos de la palabra de Dios. And the nations of Europe were bathed in blood over the Word of God. Y las naciones de Europa fueron bañadas en sangre a causa de la palabra de Dios. The 30-year war. Piensan en la guerra de los 30 años. All the wars that were fought, the first, the second, all these world wars were fought over the Bible principles. Todas las guerras, piensan en la Primera, la Segunda Guerra Mundial, todas fueron combatidas a causa de los principios de la palabra de Dios. Now, listen carefully. Ahora, escuchen bien. And when they shall have finished their testimony in sackcloth now, Y cuando hayan acabado su testimonio y están en ropas ásperas, give me a year, help me. ahora denme un año, ayúdenme. ¿Cuándo acabaron? When was this period to end? ¿Cuándo tenía que acabar el periodo? 1798. 1798. Then the beast that ascendeth out of the bottomless pit. Y después la bestia que sube del abismo. Here is a political entity that has its nurture, its start. Así que aquí hay una entidad política que empieza a subir en ese periodo, But it comes out of the bottomless pit. pero está viniendo del abismo. This is the seed of a demonic Esta political entity. es la simiente de un sistema político demónico. It shall make war against them, Y dice que hará guerra contra ellos and shall overcome them and kill them. y los vencerá y los matará. So somebody is going to ban the word of God Así que alguien va a tratar de eliminar la palabra de Dios and take it out of the way. y sacarla del todo. And their dead bodies shall lie in the streets of that great city, Y versículo 8, sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, which spiritually is called Sodom and Egypt, y que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, where also our Lord was crucified. donde también nuestro Señor fue crucificado. Now, when we think of a great city, we automatically think of Babylon. Ahora, cuando uno piensa en una gran ciudad, automáticamente normalmente pensamos en Babilonia. But here it is called Sodom and Egypt. Pero aquí se llama Sodoma y Egipto. Now, these must be symbols, Obviamente estos tienen que ser símbolos, not a literal place, right? no un lugar literal. What happened in Sodom? ¿Qué ocurrió en Sodoma? People broke the word of God and the law of God Las personas quebrantaron la ley de Dios through their licentiousness. a causa de su vida profligada. And Egypt, what did they do? ¿Y en Egipto qué ocurrió? They said, "Who is the Lord that I should obey his voice?" Dijo el faraón, ¿quién es Jehová que yo tenga que escuchar o obedecer su voz? And they made laws against keeping the Sabbath, Hicieron leyes en contra de guardar el sábado and God answered with 10 plagues. y Dios les dio la respuesta con 10 plagas. All right, let's continue. Muy bien, sigamos. This is from the great work, The Great Controversy. Así que esta cita viene de un libro que se llama El Gran Conflicto. This comes from the post-Reformation period, Y este libro viene de lo que es el periodo después de la Reforma protestante. and it's a magnificent book. Y es un libro increíble.
It says here, the great city in whose streets the witnesses are slain and where their dead bodies lie, Y dice aquí que la gran ciudad en cuyas calles son asesinados los testigos y donde yacen sus cuerpos muertos, is spiritually Egypt. se llama simbólicamente Egipto. Of all nations presented in the Bible history, Egypt most boldly denied the existence of the living God and resisted his commands. Y dice aquí, de todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. The author continues and says, this monarch of Egypt rebelled like no other monarch Y before. el autor sigue diciendo que este monarca de Egipto se rebeló como nadie más. And he's the one who said, who is the Lord that I should obey his voice? Y es el que dijo, de hecho, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? And then this author continues and says, this is atheism. Y después se sigue el autor y dice, esto es ateísmo. And the nation represented by Egypt would give voice to a similar denial of the claims of the living God. Y la nación representada por Egipto, aquí en la profecía, iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo. And then they go to Sodom, Y después se habla sobre Sodoma. and they claim here it represents licentiousness. Y aquí dice que representa una vida disoluta. Now, which nation fulfilled this prophecy? Ahora, ¿cuál fue la nación que cumplió con esta profecía? The nation that fulfilled it was France. La nación que cumplió con esta profecía fue Francia. What happened in France? Ahora, ¿qué ocurrió en Francia? The French Revolution. La Revolución Francesa. Now, in Europe, Ahora, en Europa, 1798, en el 1798, which is the nation, or what is the nation that stops papal political power? ¿cuál es la nación que para o, digamos, elimina el poder político papal? It's France. Es Francia. It's Napoleon that stops it. Es Napoleón que lo para. So, France is in the picture. Así que aquí tenemos un cuadro sobre Francia. Let's go to Revelation chapter 11, verse 7. Seguimos leyendo en Apocalipsis 11:7. And when they shall have finished their testimony, Y cuando los testigos hayan acabado su testimonio, so this is 1798, the sackcloth testimony comes to an end. nos encontramos en el año 1798 y los testigos con ropas ásperas llegan a su fin. The beast that ascendeth out of the bottomless pit La bestia que sube del abismo shall make war against them. hará guerra contra ellos. Now, does this refer only to France? Ahora, ¿es que esto se refiere solamente a Francia? I don't think so. Yo no creo. I think France is the tool. Yo creo que Francia era simplemente el utensilio. But the philosophy that emerged in the French Revolution Pero la filosofía que surgió de la Revolución Francesa is the philosophy that rules the entire world today. es la filosofía que domina todo el mundo hoy en día. Out of that French Revolution came the human rights philosophy. Afuera de esta Revolución Francesa salió la filosofía de los derechos humanos. And human rights will form the basis of the New World Order. Y los derechos humanos formarán la base de la nueva orden mundial. And the New World Order will have principles which are based on papal principles. Y la nueva orden mundial va a tener principios que van a estar basados sobre principios papales. But literally, France killed the Bible. Pero literalmente Francia mató a la Biblia. Remember that the power will kill the Bible. Así que acuérdense que el poder mataría a la Biblia. Revelation 11:9. Ahora, Apocalipsis 11:9. And they of the people and the kindred and tongues and nations shall see their bodies Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres 3 days and a half. por 3 días y medio. So for 3.5 years, this Bible will be laid aside. Así que por un periodo de 3 años y medio, esta Biblia sería quitada desde el medio. Because a day for a year, remember? Porque se acuerdan, un día vale un año en profecía. And shall not suffer their dead bodies to put in the graves. Y no permitirán que estos cadáveres sean sepultados. History is fascinating. Ahora, la historia es fascinante. From November 10, 1793, Ahora, del 10 de noviembre de 1793
till June 1797, hasta el mes de junio de 1797, precisely 3.5 years, exactamente 3 años y medio, France outlawed and banned the Bible. Francia puso fuera de ley y no quería ver a la Biblia. And exactly in June 1797, Y en el mes de junio del 1797, when the legislatures of France assembled again, cuando la legislatura de Francia se reunió otra vez, the Bible was unbanned. la Biblia otra vez fue permitida. But this war on the Bible Pero esta guerra en contra de la Biblia is symbolically far greater than this literal banning of the Bible. es simbólicamente mucho más grande que simplemente este episodio donde la prohibieron por 3 años y medio. And we will see this in a moment. Y vamos a ver esto dentro de un rato. Verse 10 says, "And they that dwell upon the earth shall rejoice over them, Y el versículo 10 nos dice, los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos and make merry, y se alegrarán y se enviarán regalos, and shall send gifts to one another." regalos unos a otros. So they will mock the word of God. Así que se burlarían de la palabra de Dios. They will ridicule it. Se burlarían, They will laugh about it. reirían. And they will give each other gifts of how great they are by getting rid of this stupid Bible. Y se darían regalos los unos a los otros diciendo, ay, cómo nos gusta que ya nos deshacimos de esta palabra de Dios. This is precisely what France did. Y esto es exactamente lo que Francia hizo. But remember that this France is just the seed of a new philosophy that will pervade the entire world. Pero acuérdense que Francia es simplemente el comienzo, la simiente de esta nueva filosofía que se expandería en todo el mundo And will form the basis of the philosophy of the New World Order. y formaría la base de la filosofía de la nueva orden mundial. And why did they mock like that? ¿Y por qué se burlaban de esa manera? Because these two prophets tormented them that dwelt on the earth. Porque estos dos profetas tormentaban a los habitantes de la tierra. So what did they say? Así que, ¿qué decían? They say, all these wars that we've had, Así que decían, todas estas guerras que hemos tenido, all this bloodshed, todo este derramamiento de sangre, it's all as a consequence of this stupid Bible. es todo consecuencia de este libro loco, la Biblia. So let's get rid of it. Así que ya eliminémoslo. Exactly fulfilled in France. Y esto se cumplió al pie de la letra en Francia. But then, after the 3.5 days, Pero después de los 3 años y medio, and a half, the Spirit of life from God entered into them, pero después el Espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos and they stood up on their feet, y se levantaron sobre sus pies and great fear fell upon them which saw them. y cayó gran temor sobre los que los vieron. This is amazing history. Ahora, esta es historia increíble. You see, God has more than one way to make His word paramount. Ahora, Dios tiene más de una manera para hacer que su palabra sobresalga. In the same time period, while France was celebrating this new philosophy, Durante el mismísimo periodo de tiempo cuando Francia estaba celebrando esta nueva filosofía, the British Empire was expanding. el imperio británico se estaba expandiendo. Now, not that the British were so great, Los británicos, los ingleses no eran necesariamente tan buenos y grandes, but there were many, many sound Protestants amongst them. pero entre ellos había muchos, muchos buenos protestantes. And the Bible said, not only the Bible was spread throughout the whole world. Y por medio de estas nuevas sociedades bíblicas, la Biblia fue distribuida por todo el mundo. Because after all, the British said that the sun never set on the British Empire. It spread across the entire globe. Porque los ingleses decían que el sol nunca se ocultaba en su imperio, así que todo se tenía que distribuir alrededor del mundo. And after 1798, all the great missionary movements started, and the Bible was spread universally. Y después de la fecha de 1798, todos los grandes movimientos misioneros empezaron y la Biblia fue mandada por todos lados del mundo. And in the final battle, Y en la batalla final, it will again be the Word of God against this new pervading philosophy. será otra vez la palabra de Dios en contra de esta nueva filosofía muy pervasiva. And we'll find the seeds of this philosophy in the French Revolution. Y los comienzos de esta filosofía lo vamos a encontrar en la Revolución Francesa. So the Bible goes universal, and people
get the Bible and can acknowledge the Bible. Así que la Biblia asume un rol universal y la gente recibe la Biblia y la puede reconocer. You cannot suppress this word. Uno no puede suprimir la palabra. This Bible has been banned. Esta palabra ha sido eliminada, This Bible has been burnt. ha sido quemada, They have tried to falsify it, ha tratado de falsificarla, but you can still get the pure Word of God to this very day. pero uno aún puede recibir la palabra, la pura palabra de Dios hasta la fecha. Verse 12 says, "And they heard a great voice from heaven saying unto them, Come up hither. Así que versículo 12 nos dice, entonces oyeron una gran voz del cielo, los testigos, que les decía, subid acá. And they ascended up to heaven in a cloud, and their enemies beheld them." Y subieron al cielo en una nube y los vieron sus enemigos. You know what's even more fascinating? ¿Y saben qué es lo que es más fascinante? The time period after 1798, El periodo de tiempo que ocurrió después del año 1798, in Daniel chapter 12, en Daniel capítulo 12, is defined as the time of the end. viene definido como el tiempo del fin. And the Bible says in Daniel Y la Biblia dice en el libro de Daniel that knowledge will increase. que el conocimiento aumentaría, Knowledge about the Word of God. el conocimiento sobre la palabra de Dios. And so the great end time prophetic interpretations only appeared after 1798. Así que las interpretaciones sobre las profecías que tenían esos periodos largos de tiempo sobre el tiempo del fin solamente se finalizaron después de este periodo del 1798. The great Advent movement and the Millerite movement unraveled all those prophecies that had seemed so complicated and non-comprehensible. El gran movimiento sobre la segunda venida de Jesús y el movimiento millerita interpretaron esas profecías que anteriormente habían parecido muy difíciles de entender. So we have two powers at work. Así que tenemos dos poderes que están obrando. The powers of Satan aligned against the Word, Los poderes de Satanás que están alineados en contra de la palabra and the power of God Y el- lifting up the Word. y el poder de Dios que ensalza y aumenta la palabra. And everybody will have the opportunity to make a choice. Y todos van a tener la oportunidad de escoger. Well, it says in verse 13, "And the same hour was there a great earthquake, Y dice en el versículo 13, en aquella hora hubo un gran terremoto and the 10th part of the city fell. y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. And in the earthquake was slain of men 7,000, and the remnant were affrighted and gave glory to the God of heaven." Y dice el texto, por el terremoto murieron 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. And the Bible calls this the second woe. Y la Biblia llama esto en el versículo 14 el segundo ay. And there's one more to come. Y hay uno más que tiene que porvenir. Now, this second woe is one of the most concerted final attacks on the Word of God that Satan will launch. Ahora, este segundo ay es uno de los ataques más importantes en contra de la palabra de Dios que el diablo lanza. So let's look at this French Revolution. Así que examinemos un poco esta revolución francesa. It started with the storming of the Bastille. Así que empezó con el ataque a la Bastilla. It was a violent confrontation of the people against the monarchy. Así que fue una batalla violenta del pueblo en contra de la monarquía. Now, who fueled this revolution? Ahora, ¿quién es que convenció y preparó esta revolución? Even Louis XVI Hasta el rey Luis XVI was beheaded fue by the decapitado guillotine. por la guillotina. His wife, Maria Antoinette, she was beheaded at the guillotine. Y también su esposa, María Antoinette, también fue decapitada. And they put her head on a stick and showed it to the people. Y pusieron su cabeza en un palo y la mostraron a la gente. So many heads rolled under the guillotine Cortaron tantas cabezas en ese periodo that people became so used to it que la gente ya se había acostumbrado tanto that the women would sit and knit while the heads rolled into the basket. que las mujeres cosían ropa mientras que así estaban guillotinando a la gente. This is an incredible period. You can equate it to an earthquake that hit the city. Así que ese es un periodo increíble y acá se lo puede comparar como a un terremoto que pasó en la ciudad. And then just like Sodom, they used all these half-naked women Y así como en Sodoma utilizaban todas estas mujeres medio desnudas and they made them a symbol of liberty. y las hicieron símbolo de la libertad.
And then they took a woman and they dressed her like a goddess, Y después tomaron a una mujer y la vistieron como si fuera una diosa and they called her the goddess of reason. y la llamaron la diosa de la razón. In the book The Great Controversy we read Y en el libro del Gran Conflicto leemos that when the goddess was brought into the convention, que cuando trajeron la diosa a la convención, the orator took her by the hand and he said, así que el orador la tomó por la mano y dijo, "Mortals, cease to tremble before the powerless thunders of a God whom your fathers have created." mortales, cesad de temblar ante los truenos impotentes de un Dios que vuestros temores crearon. In other words, the Bible is a figment of man's imagination. En otras palabras, la Biblia es simplemente algo que el hombre se imaginó. Henceforth acknowledge no divinity but reason. De hoy en adelante no reconozcáis ninguna otra divinidad que la razón. I offer you its noble and purest image. Yo os presento, dijo el locutor, su imagen más noble y pura. If you must have idols, sacrifice only to such as this, only to reason. Si habéis de tener ídolos, dijo él, ofreced sacrificios solamente a los que sean como esta, a la diosa de la razón. Okay, we don't have to read too much more about this, Bueno, no tenemos que leer más sobre este asunto, except perhaps to say that the president then embraced this goddess, a lo mejor solo por decir que el presidente después abrazó a la diosa and then they took her to this great Notre Dame cathedral, y después la llevaron a esta gran catedral de Notre Dame put her in the cathedral, y la pusieron en la catedral and everybody bowed down y to her. todos se prostraron ante ella. Now, Ahora. who was behind the French Revolution? ¿Quién estaba detrás de la Revolución Francesa? It was the Jacobins. Eran los jacobinos. And the Jacobins were founded by Adam Weishaupt and his Jesuits. Y los jacobinos fueron fundados por Adam Weishaupt y los jesuitas. Here is the painting of the goddess Reason. Aquí está el cuadro de la diosa de la razón. But please note also that she has the solar blaze over her head. Pero noten que ella tiene la figura del sol sobre su cabeza. So there's a philosophy of Mithraism Así here. que hay aquí una filosofía del mitraísmo, la adoración al sol. They mock the Bible, say God was the figment of the imagination, Se burlaban de la Biblia y decían que Dios era simplemente una imaginación humana. and they embraced reason. Y le dieron la bienvenida a la razón. Now, why would the Jesuits want to do that? Ahora, ¿por qué es que los jesuitas querían hacer algo así? You see, papal philosophy is as follows. Ven, la filosofía papal es lo siguiente. The Pope says El Papa dice that the Pope's will is based on reason. que la voluntad papal está basada sobre la razón. And Thomas Aquinas, Y Tomás Aquino, the Catholic philosopher, el filósofo católico, had said that reason is unfallen. dice que la razón es algo que se tiene en la cabeza. And so the papacy claims that by nature of his reason, Y así que el papado alega que por la naturaleza de la razón que tiene adentro, he as an unfallen one with his reason, y bueno, y clamaban, alegaban, Tomás Aquinos, que el papado no era caído, y a causa del hecho de que el papado no está caído en pecado, por la razón que tiene, can decide what is right and what is wrong. puede decidir lo que es correcto y lo que es incorrecto. And therefore the papacy said that the Pope's will stands above the Bible. Y es por eso que el papado dice que la voluntad papal es superior a la de la Biblia. So here we can have a new set of standards Así que aquí podemos tener un nuevo set de medidas that are based on reason. que están basados sobre la razón. But that reason has always to be embodied in the papal see. Pero esa razón siempre tiene que estar involucrada en la sede papal. This is Jesuit thinking. Ahora, este es pensamiento jesuita. So when you bow down to the goddess reason, Así que cuando uno se inclina ante la diosa de la razón, you actually are bowing down to the papacy without knowing it. uno se está inclinando ante el papado sin saberlo. Now the philosophers that came up with this grand idea were all Jesuits. Ahora, los filósofos que encontraron esta idea brillante eran todos jesuitas. Voltaire, Voltaire,
The philosopher of the French Revolution, he was a El Jesuit. filósofo de la Revolución Francesa era un jesuita. And when they brought out their human rights, they put it on 2 tablets of stone. Y cuando publicaron sus derechos humanos, los publicaron como si fueran en 2 tablas de piedra. You see, these are based on reason, Ven, estos preceptos están basados sobre la razón and they will take the place of the 10 commandments. y van a tomar el lugar de los 10 mandamientos. And how will they be enforced universally? ¿Y cómo se van a aplicar a nivel universal? Through the fasciae. Por medio de lo que es el manojo de varas, las fascie. This little bundle of rods in between them is a fasciae. Así que ese pequeño manojo de varas es lo que se llama una fascia, fascismo. The system of government of Rome is fascism. El sistema de gobierno de Roma es el fascismo. Now, when you think of fascism, Ahora, cuando uno piensa sobre el fascismo, you think of hui, 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 hui. uno piensa a soldados así. That's just the military aspect of No, fascism. eso es simplemente el aspecto militar del fascismo. What is fascism? ¿Qué es el fascismo? Fascism El fascismo is when government es cuando el gobierno and y industry la industria are in union se unen for the community. a favor de la comunidad. That is the definition of fascism. Esta es la definición del fascismo. Now, I want you to cast your minds across the world today Y ahora quiero que piensen un poco alrededor del mundo hoy en día and over what you've seen on television, y a lo mejor a lo que han visto en televisión. and I want to ask you, Y les quiero preguntar, have governments of the world ¿es que los gobiernos del mundo and the industry of the world, y la industria del mundo, the economy of the world, in la other words, economía del mundo, en otras palabras, have they created a liaison, yes or no? es que han creado una alianza? ¿Sí o no? Yes or no? ¿Sí o no? Yes. Sí. How wide? ¿Y cuán grande? Universally. A nivel universal. So by definition, Así que por definición, the world now has a fascist regime. el mundo ahora tiene un régimen fascista. Your individuality is gone. Su individualidad ya ha desaparecido. You are just part of a community now. Usted hace parte de una comunidad. You dare not put your head above this Y community. uno no se atreve a sobresalir sobre esta comunidad. And I want to ask you another Y question. les quiero preguntar otra pregunta. What is the world screaming about? 10 commandments, 10 commandments, or ¿De qué están gritando todos en el mundo? ¿Sobre los 10 mandamientos? Denos los 10 mandamientos, 10 mandamientos. human rights, human rights, human ¿O rights? derechos humanos, derechos humanos, derechos humanos? What are they talking about? ¿De qué se están hablando? They're talking about human rights. Están hablando sobre los derechos humanos. So the philosophy of the French Revolution Ah. has now become a universal philosophy. Así que la filosofía de la Revolución Francesa se ha convertido en una filosofía universal. Henry Kissinger said, Henry Kissinger dijo, Barack Obama has the unique opportunity to bring about the New World Order. que Barack Obama tiene la gran oportunidad de crear este nuevo orden mundial. And Gordon Brown and Barack Obama together announced the New World Order. Y Gordon Brown y Barack Obama juntos anunciaron la nueva orden mundial. And we will be giving lectures in this series where all of those videos are available for everyone to see. Y vamos a dar conferencias en esta serie donde todos esos videos ustedes los van a poder ver y se van a dar cuenta de los hechos. So what is the philosophy of this New World Order? Así que, ¿cuál es la filosofía de esta nueva orden mundial? It is the philosophy that came out of this bottomless pit. Es esa filosofía que salió de ese abismo. It is the start Ese es el comienzo of Satan's government and his kingdom on this planet. del gobierno satánico y de su reino sobre este planeta. But he will have to face one opposition, Pero él tendría que enfrentarse con una oposición. and that's the people who adhere to the Word of God and the Word of God alone. Y esta es el pueblo que se pega y se basa solamente sobre la palabra de Dios y solo sobre la palabra de Dios. There was a charter of human rights before, and that was by Cyrus the Great. Hubo otra lista de derechos humanos anteriormente y esa fue hecha por Ciro el Grande.
But that was to set people free from slavery. Pero esos fueron dados para liberar a los esclavos. This new human rights charter will actually bring about slavery. Este nuevo set de reglas que llamamos hoy en día derechos humanos, estos llevarán a la esclavitud a la gente. In the great controversy we read, century after century the blood of saints had been shed. Y en el Gran Conflicto, el libro del Gran Conflicto, leemos que siglo después siglo la sangre de los santos había sido derramada. And it talks about the Valdenses and the Albigensers of France. Y habla sobre los valdenses y los albigenses en Francia. And it talks about the brave Huguenots that were driven out of France. Y habla sobre los hugonotes que fueron sacados de Francia. And it talks about the massacre of Bartholomew. Y habla sobre la masacre que ocurrió en San Bartolomé. France resisted the Reformation from the beginning. Francia se resistió a la reforma desde el comienzo. They slaughtered their best blood. Masacraron sus hombres y mujeres mejores. It is no wonder that this earthquake, the French Revolution, hit them. Y no es de impresionarse que este gran terremoto, la Revolución Francesa, haya ocurrido ahí. It was France that helped papal power to receive political status. Al comienzo fue Francia que ayudó al papado a recibir su estatus político. And they went along with slaughtering anyone that was called a heretic. Y ellos también apoyaban al sistema de la iglesia para matar a cualquiera que fuese llamado un hereje. And what is a heretic? ¿Y qué es un hereje? There's the definition. Ahí hay la definición. Deciding for oneself what you shall believe and practice. Es una persona que decide por sí misma lo que uno tiene que creer y practicar. So these are the instruments of torture from the Inquisition. Aquí son algunos de los instrumentos de tortura de la Inquisición. They thought up the most horrendous things. Y ellos se imaginaban las cosas más horribles. They would put your legs in these spikes. Y ponían las piernas en esas tobilleras. They'd put burning coals in these things and burn you. Y ponían cenizas ardientes y para quemarlo a uno. We don't even want to go into any of these things. Así que no queremos hablar de más detalles sobre esto. This horrible thing they used to put around your neck Esta cosa horrible la ponían alrededor del cuello de uno. and screw it into your throat. Y así que atornillaban hasta llegar al cuello dentro. And you know what? ¿Y saben qué? General Franco El generalísimo Franco still used this instrument of torture. utilizaba este instrumento de tortura. Isn't that incredible? ¿No es esto algo increíble? If I had to tell you about the history of Spain Si yo les tuviera que relatar sobre la historia de España and its battle against the Jesuits y su batalla en contra de los jesuitas and all the blood and the revolutions that flowed there, y toda la sangre que se derramó y las revoluciones que ocurrieron allí, we would need weeks to discuss that topic. necesitaríamos semanas para discutir ese asunto. All of these things, Todos estos instrumentos, thumb screws, ahí para pegar a los dedos. they used to hang you up and then take this ball that was attached to you and throw it down and take you out of joint. Así que lo colgaban a uno sobre una cuerda y tenían esa piedra y la solían tirar al piso y después la persona venía levantada de manera violenta y le sacaban prácticamente las articulaciones. And these people were tortured and they suffered. Y estas personas fueron torturadas y sufrieron. And Revelation 12 says, they overcame with the blood of the Lamb and the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. Y en Apocalipsis 12:11 leemos que ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. This is a depiction of all the people in the Inquisition, how they were burnt at stakes by the thousands. Y este es un cuadro de lo que pasaba durante la Inquisición, como quemaban a miles de personas. And please remember that Rome never tortured or burnt anyone. Y acuérdense que Roma nunca torturó o quemó a nadie, Or they didn't execute anyone. o por lo Let's menos put it that nunca way. ejecutaban a nadie. They always handed them over to the state. Siempre daban esas personas al Estado. And the state then executed them. Y era después trabajo del Estado ejecutar a esas personas. This is the Huguenot monument in South Africa. Este es el monumento de los hugonotes en Sudáfrica. And here is a woman standing on the earth. Y ahí se ve una mujer parada sobre el globo de la tierra. Behind her are the three arches representing the triune God.
Y detrás hay 3 arcos que representan el Dios de la Trinidad. In her one hand, she has the Bible. Y en una mano ella tiene la Biblia. In her other hand, she has the chain of bondage that it was a broken link where she ripped herself loose from Rome. Y del otro lado tiene unas cadenas que están rotas porque ella pudo desgarrarse de las cadenas de Roma. France chased these people out of its country. Y Francia sacó a todas estas personas fuera de su país. And there she stands as a symbol of the freedom that we have in Christ. Y ella está allí como símbolo de la libertad que tenemos en Jesucristo. In the great controversy, we read of the horrors of the scenes of the Bartholomew massacre. Y en el libro El Gran Conflicto leemos sobre los horrores de las escenas que ocurrieron en la masacre de San Bartolomé. How the King of France said to the Protestants, "Don't worry, we will be one people." Como el rey de Francia dijo a los protestantes en Francia, no se preocupen, vamos a ser todos un pueblo unido. And at midnight the bell rang, Y en la medianoche de ese día fatídico, la campana tocó. and they slaughtered the Protestants Y in France. los masacraron a los protestantes en Francia. Pope Gregory the 13th Y Papa Gregorio XIII was so overjoyed tuvo tanto gozo that the bells in Rome didn't stop ringing. que las campanas en Roma siguieron tocando continuamente. And in procession they marched to their cathedrals and sang Te Deums. Y en procesión marcharon hasta sus catedrales y cantaron los Te Deum. And they issued a medal commemorating the slaughter of Bartholomew. Y publicaron una medalla que conmemoraba este masacre de San Bartolomé. These are terrible scenes of history. Esas son escenas horribles que nos relata la historia. And this nation had to pay at that point for all that it had done. Y esa nación, Francia, tuvo que pagar en ese momento por todo lo que había hecho. Deuteronomy says in chapter 11, verse 16, Deuteronomio 11:16 dice, "Take heed to yourselves that your heart be not deceived, and you turn aside and serve other gods and worship them." guardaos pues que vuestro corazón no se deje engañar y os apartéis para servir a dioses ajenos e inclinaros delante de ellos. So here they'd gone to atheism. Así que aquí se fueron al ateísmo. You know what's fascinating? ¿Y saben lo que es fascinante? Exactly the principles of the French Revolution Exactamente los principios de la Revolución Francesa and the outcomes y los resultados, lo que aconteció, were duplicated in the Russian Revolution. fueron duplicados de la misma manera en la Revolución Rusa. The monarchy was destroyed. La monarquía fue destruida, Enforced atheism was forced onto the people. obligaron el ateísmo al pueblo. The same organization, the Jesuits that started the French Revolution, also started the Russian Revolution. La misma organización, los jesuitas que empezaron la Revolución Francesa, también empezaron la Revolución Rusa. So if you worship these idols, then the Lord's wrath will be kindled against you. Así que si uno adora a esos ídolos, después la ira de Dios se va a encender contra esa persona. And when they shall have finished their testimony, the beast that ascendeth out of the bottomless pit will make war against them. Así que cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los 2 testigos, y los vencerá y los matará. Why did the French revolutionaries wear this little hat? Ahora, ¿por qué es que los revolucionarios franceses tenían ese tipo de gorra? That's the Phrygian hat or the Jacobin hat. Ahora, ese es el gorro llamado el gorro frigio o el gorro jacobino. Because that is the hat that sits on the head of Mitra, the god Mitra. Porque ese es el gorro que está sobre la cabeza del dios Mitra. And Mitra is Lucifer. Y Mitra es Lucifer. Adam Weishaupt was the father of Jacobinism, Ahora, Adam Weishaupt era el padre del jacobinismo, Jesuit doctor of papal canon law at Ingolstadt University in Bavaria. doctor jesuita de la ley papal canónica en la Universidad de Ingolstadt, en Alemania, en Bavaria. Please note that Rome itself had banned the Jesuits. Ahora, acuérdense que Roma misma había prohibido a los jesuitas. The Jesuits stood under papal ban. Los jesuitas estaban bajo interdicción papal. All the roles that the Jesuits had played had been given to the Dominicans. Todas las responsabilidades que los jesuitas como orden habían cumplido habían sido dadas a la orden dominicana. And you think that the Jesuits would be suppressed that easily? ¿Y ustedes creen que los jesuitas hubieran sido suprimidos de manera tan fácil? Every country that had banned the Jesuits had virtually been destroyed.
cada país que había expulsado a los jesuitas había sido virtualmente destruido, including Spain, incluyendo a España, including Russia, incluyendo a Rusia, including the papacy itself. incluyendo el papado mismo. And so it is the Jesuits that planned the overthrow of the papacy, Así que fueron los jesuitas que planearon la destrucción del papado, and after this revolution, y después de esta revolución, they were reinstated, ellos mismos les se otorgó otra vez el poder, and the Pope issued a papal bull y el Papa publicó una bula papal that never again may the Jesuits be banned. que jamás van a poder, los jesuitas van a poder ser prohibidos. And what did they do to the Dominicans that had taken over all their roles, including the Inquisition? ¿Y qué hizo la orden jesuita a los dominicanos que habían tomado todas las responsabilidades de los jesuitas, inclusive la Inquisición? They slaughtered them in France. Los masacraron en Francia. Oh, and that suited them down to the ground? Y esto estaba perfecto para ellos. Because now they could say, look, even the Catholics suffered. Y porque ahora podían decir, miren, hasta los católicos sufrieron en la revolución. And today the Black Pope rules supreme in Rome. Y hoy día el Papa Negro gobierna supremo en Roma. Here at Ingolstadt University you can see all the Illuminati issues that Weishaupt had instituted. Así que ahí en la Universidad de Ingolstadt uno puede ver todos los símbolos y todos los pasos de los Illuminati, una sociedad secreta que Weishaupt había instituido. And now it was time to set up the final issue. Pero ahora había llegado el tiempo para dar los pasos finales. The Bible says the mortal wound shall be healed, La Biblia dijo que esa herida mortal sería sanada. and then the whole world will wonder after the beast. Y después todo el mundo se maravillaría en pos de la bestia. 1929, 1929. Gaspari signs the Lateran Treaty, Gasparri firma el Tratado Laterano and the Vatican becomes the smallest state in the world. y el Vaticano se convierte en el estado más pequeño en el mundo. The beast that was, La bestia que era and the one that'll come again. y la que ha de porvenir. So the mortal wound is healed. Así que la herida mortal fue sanada. San Francisco Chronicle, the Roman question tonight was a thing of the past, and the Vatican was at peace with Italy. Y el periódico en San Francisco dice, la cuestión romana esta noche es una cosa del pasado y el Vaticano ahora tiene paz en Italia. And what does it say there? Y después, ¿qué dice aquí? Extreme cordiality on both sides. Hubo extrema cordialidad en los dos lados. And when they signed this memorable document, they were healing the wound. Y cuando firmaron ese documento memorable, ahí estaban sanando la herida, dice el periódico. They're quoting the Bible. Están citando la Biblia. Now let's have a look at the Grand Master of the Lodge of London, Anthony Sayer. Ahora, miremos al gran maestro de la logia en Londres, la logia masónica, Anthony Sayer, And notice his Masonic position. y miren su posición masona con el dedo. On the other side over here, notice Pope Pius XII, Y aquí del otro lado, ustedes notan al Papa Pío XII and see his position. y ven su posición de la mano. They belong to the same club. Pertenecen al mismo club. Revelation 9. Apocalipsis 9. And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi a una estrella que cayó del cielo a la tierra. He was given the key to the bottomless pit. Se le dio la llave del pozo del abismo. He opened the bottomless pit, Abrió el pozo del abismo. and there came all of these horrendous things. Y de ahí salieron todas estas cosas horrorosas. So in Revelation 9, we had Satan starting out his kingdom. Así que en Apocalipsis 9, Satanás empezó a crear su reino. We see the bottomless pit also in Revelation chapter 11. Y encontramos otra vez la mención de este abismo en Apocalipsis 11. In Revelation 12:3, we have this red dragon Y en Apocalipsis 12:3 encontramos a este dragón rojo, having escarlata, 7 heads and 10 horns, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. and he's described to be Satan or the devil in Revelation 12:9. Y se describe después a ser Satanás o el diablo en Apocalipsis 12:9. And he attacks the woman. So this is a war between the truth and
Satan, y el dragón ataca a la mujer, así que esta es una batalla entre la verdad y la falsedad del diablo, because this woman is dressed in white, righteousness. porque esta mujer está vestida de blanco, símbolo de justicia de Cristo. Now, if you go to Daniel chapter 7, Ahora, si uno visita el libro de Daniel, el capítulo 7, here are all the beasts. ahí se encuentran todas las bestias que vienen mencionadas en el capítulo. Let's just count their heads. Ahora, empezamos a contar sus cabezas. 1, Una. there are 4 heads over here. Hay 4 cabezas ahí. 1 plus 4, Una más 4. 5. Bear has Y el oso tiene 1, that's una, 6. 6. And there's 1 head on the terrible beast. Y hay una cabeza sola en la bestia terrible. 7 heads. 7 cabezas. So when in Revelation we come to the 7-headed beasts, Así que cuando en Apocalipsis se habla de las bestias que tienen 7 cabezas, then they are the conglomerate of all the philosophies of all the ages that Satan could come up with. representan la fusión de todas las filosofías de todas las eras que el diablo fusionó. Now remember, this dragon gives the papacy, the beast, his power and his seat and great authority. Así que recuerden que este dragón en el capítulo 2 y 13 da después su poder y su gran autoridad y su trono a la bestia. Does the papacy have Babylonian philosophy in it, yes or no? Es decir, al papado. ¿Es que el papado tiene filosofía babilonia en él? ¿Sí o no? Is there a male and a female mediator, yes or no? ¿Es que existen un mediador masculino y un mediador femenino en el sistema? ¿Sí o no? Yes. Is there Sí. a wafer host? Y es que existe una hostia. Yes. Every Sí. single principle of the religion of Rome is based on Babylonian principle. Cada uno de los principios de la religión de Roma está basado sobre principios babilonios. Are there any Medo-Persian philosophies? Es que existe filosofía medo-persa en ese sistema. The triple crown that he is wearing La corona triple que él tiene is Medo-Persian. que viene de Medo-Persia. The religion is Mithraism, which was the religion of Medo-Persia. La religión en verdad es mitraísmo, que era la religión de Medo-Persia. If you receive a congregation in Mithraism, you're called father. Si uno recibe una congregación en la religión del mitraísmo, uno viene llamado padre. The whole system is built up on Mithraism. Todo el sistema está construido sobre reglas del mitraísmo. Is there any Greek philosophy in Es- the Roman Es Catholic que Church? existe filosofía griega en el sistema católico romano. Thomas Aquinas based his reason philosophy on Greek philosophy. Tomás de Aquina, él basó su filosofía del razonamiento sobre la filosofía griega. Does it have any Roman concepts? Es que tiene conceptos romanos. It has its legal system and it has its title, Pontifex Maximus. Su sistema legal y su título Pontifex Maximus. The 7-headed beast is a conglomerate of all the kingdoms of Satan over all the ages. Esta bestia de 7 cabezas es una conglomeración de todos esos sistemas filosóficos a lo largo de las eras. So when this papal beast rises out of the sea in Revelation 13, Así que en Apocalipsis 13, cuando esta bestia de 7 cabezas sale del agua, it has embodied all these principles aligned against the Word of God. ha incorporado todos estos principios filosóficos que luchan contra la palabra de Dios. There's another beast in Revelation 13, one that comes out of the earth. Hay otra bestia en Apocalipsis 13 que sale de la tierra. We'll talk about that in another lecture. Vamos a hablar de ella en otra conferencia. And Rome makes an alliance with it. Así que Roma hace una alianza con esta segunda bestia. And then you have this terrible beast in Revelation 17, Y después encontramos esta terrible bestia en Apocalipsis 17, which the woman with the golden cup rides. que está cabalgada por una mujer con una cáliz de oro. And all the kings of the world will pay homage to it. Y todos los reyes de la tierra honran a esta bestia. This is the final New World Order. Esta es la última orden mundial. And its origin is right there in the French Revolution. Y sus orígenes se encuentran justo allí en la Revolución Francesa. Revelation 17, so he carried away in spirit and he saw this woman. Así que Apocalipsis 17:3, me llevó en espíritu al desierto y vi a una mujer, And she had this blasphemy on her head. y ella tenía blasfemias en su cabeza, And she had 7 heads and 10 horns. porque estaba cabalgando sobre una bestia que tenía nombres de blasfemia y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. And where did this beast come from? ¿Y de dónde salió esta bestia?
came out of the bottomless pit. y vino del abismo. And where did we just study the bottomless pit? ¿Y dónde acabamos de ver el abismo? Revelation chapter 11. En Apocalipsis capítulo 11. I'm telling you now that the philosophy of the French Revolution is the philosophy of the world today. Le estoy diciendo ahora que la filosofía de la Revolución Francesa es la filosofía del mundo hoy en día. And Condoleezza Rice said Y Condoleezza Rice dijo that everything that Bush did que todo lo que Bush hizo was a continuation of the philosophy of the French Revolution fue una continuación de la filosofía de la Revolución Francesa to make it a universal philosophy. para hacerla una filosofía universal. The Bible is absolutely amazing. La Biblia es un libro absolutamente asombroso. There are only two role players in this world. Hay solamente dos roles principales en este mundo. There's only the woman in white Existe solamente la mujer en blanco, with her Bible principles, con sus principios bíblicos, or there's the woman in red and purple. o existe solamente, y la otra es la mujer en rojo y escarlata, Behind each world philosophy sits this woman. y en púrpura. Y detrás de cada filosofía a nivel mundial está esta otra mujer en rojo. Through its Jesuits and secret societies. Por medio de estos jesuitas y de las sociedades secretas. I just want to briefly highlight some of the quotes from this Protestant writer. Aquí quiero leerles algunas citas de esta autora protestante. This is on secret societies and confederacies. Y esto habla sobre sociedades secretas y confederaciones. It says over here, by the images in the book of Revelation, Dice acá que con las imágenes que se dan en el libro de Apocalipsis, the wicked character of the enemies of God is portrayed. el carácter malvado de los enemigos de Dios viene a la luz. I think we can agree with that. Creo que podemos estar de acuerdo con este hecho. The same author says La misma autora dice that this terrible picture drawn by John in the Revelation que este cuadro horrible que Juan nos da en Apocalipsis will show how completely the powers of earth va a demostrar cuán completamente los poderes de la tierra give themselves over to evil, se van a dar al mal and how dangerous it is to link up with secret y society. cuán peligroso es que una persona se conecte con sociedades secretas. So they will do it through secret Así societies. que lo van a hacer por medio de sociedades secretas. The author continues and says that the ruling powers of the world bind themselves into secret societies and confederacies. La autora sigue y dice que los poderes que gobiernan al mundo se conectan a sí mismos con sociedades secretas y confederaciones. And in the book of Isaiah, Y después en el libro de Isaías, the prophet says, associate yourselves, O you people, y después dice el profeta, reuníos pueblos and you will be broken in pieces. y seréis quebrantados. Say not a confederacy here in the bottom of the verse. Y dice, no decid que hay una confederación, To all them to whom the people shall say a confederacy. a todos los que el pueblo dirá, hagan una confederación. You know, people believe that all these things in the world are disjointed. They're not. They're all joined together by secret societies. Mucha gente cree simplemente que todas las cosas, los acontecimientos en este mundo no tienen lógica y conexión, pero no es así, están todos conectados por medio de sociedades secretas. The same author says, as a consequence, Christians should not belong to Freemasons and other secret societies. Y hablando en este contexto, la misma autora dice que los cristianos no tendrían que pertenecer a los masones y otras sociedades secretas. And this confederacy that Isaiah spoke about Y esta conspiración, esta confederación de la cual el profeta Isaías habló, is unchristlike. no se parece a Cristo para nada. And if you join to these secret societies, Y- you are paying homage to idols. Y si uno se une a estas sociedades secretas, está en realidad honrando a ídolos. If you want to be with Prince Emmanuel, Si uno quiere estar con el príncipe Emanuel, you cannot be with Freemasons or secret organizations. uno no puede estar con los francmasones o las otras sociedades secretas. Fraud runs through all of these associations. Fraude es una corriente que corre por todas estas organizaciones And a Christian must sever every single tie with them. y un cristiano tiene que cortar cada conexión con esa sociedad. They are organized and run by the Jesuits. Están organizadas y están administradas por los jesuitas. You cannot belong to secret societies. Uno no puede pertenecer a sociedades secretas. All over these writings you will find the same thing again and again. Por todos esos escritos uno encontrará la misma cosa una y otra vez. And what started there in the French Revolution, you now have in every city of the world.
Y lo que empezó allí en la Revolución Francesa, ahora lo encontramos en cada ciudad del mundo, where satanic agencies are working to make null and void the Word of God. donde agencias satánicas están obrando para hacer nulo el trabajo de la ley de Dios. 120 years ago, this author said gigantic monopolies will be formed. Hace 120 años esta autora dijo que monopolios gigantes serían formados. We've seen this in the last year. Hemos visto esto en el último año. How we're getting this multi-corporate monopoly. Es que estamos viendo la creación de estas corporaciones multidimensionales And very few people control every aspect of the economy. y muy pocas personas controlan cada aspecto de la economía. And the trade unions are involved. Y también las uniones están involucradas. And they are one of the means to bring about a time of trouble such as never was. Las uniones laborales son uno de los medios que llevará el tiempo de dificultad como nunca hubo. Did you know that the Jesuits actually started the trade union movement in the world? ¿Saben ustedes que los jesuitas de hecho empezaron el movimiento de las uniones laborales en el mundo? And through the trade unions they will achieve exactly what they want to achieve. Y por medio de estas uniones ellos adquirirán lo que quieran adquirir. So if you cannot belong to a secret society, you cannot belong to a trade union either. Así que si uno no puede pertenecer a una sociedad secreta, tampoco puede pertenecer a una unión laboral. You cannot be associated with secret societies or any of their sub-organizations. Uno no puede estar asociado con sociedades secretas o cualquier otra suborganización que ellas tengan. And then, finally, Revelation 11:15. Y después llegamos al versículo 15 del capítulo 11 de Apocalipsis. The seventh angel sounded. Here's the final trumpet. El séptimo ángel tocó la trompeta, la última trompeta, And there were great voices in heaven saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord. y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor And of his Christ. y de su Cristo. Who's going to be the victor? Así, ¿quién va a ganar al final? Jesus will be the victor. Jesús va a ser el vencedor. And it says, and of his Christ and he shall reign forever and ever. Y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. And the 24 elders which sat before God on their seats fell upon their faces and worshipped God, Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a saying, Dios. we give thee thanks, O Lord God Almighty, which art and wast and art to come. Y diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir. Let me just remind you again, who's the Lord God Almighty? Ahora, ¿quién es el Dios Todopoderoso? It's Jesus. Es Jesús. That's the one that the world is getting rid of in its new world religion. Es el que están tratando de eliminar, el mundo está tratando de eliminar en su nueva religión mundial. Because thou hast taken to thee thy great power and hast reigned. Porque Jesús, tú has tomado tu gran poder y has reinado. And the nations were angry and thy wrath is come. Y las naciones se airaron y tu ira ha venido. And then it says it's time for the judgment and the resurrection and the reward of the just. Y después dice que es tiempo para el juicio y para la resurrección y para dar su recompensa a los justos. And so all the saints will rise. Así que todos los santos se levantarán, And God will resucitarán, destroy those who destroy the earth. y Dios va a destruir a los que destruyan la tierra, dice el texto. And the temple of God was opened in heaven, Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, and there was seen in his temple the ark of his testament. y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Isn't this fascinating? ¿No es esto fascinante? What is the final issue going to be about? ¿Cuál es el asunto último que va a ocurrir en este mundo? God's law La ley de Dios versus papal law and human rights. a comparación con la ley papal y los derechos humanos. Because the Pope says that human rights are based on reason, Porque el Papa dice que los derechos humanos están basados sobre la razón. and therefore they must be considered God-given. Y por eso tienen que ser considerados dados de Dios. And then there were lightnings and voices and thunderings and an earthquake and a great hail. Y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y granizo grande. That's the seventh plague. Esta Then es it's all over. la séptima plaga y después se acaba todo. The Ark of the Testament, that is the issue. El arca del pacto, ese es el asunto. We're either obedient to God or we're obedient
to Satan and his henchmen. Sea que seamos obedientes a Dios o vamos a ser obedientes a Satanás y todas sus instituciones. And soon we will be going home. Y pronto vamos a ir a la casa. I believe we are sitting just before the final event. Yo creo que estamos justo enfrente de los últimos acontecimientos finales. I believe this is the final call, Yo creo que este es el llamado final and soon we are going home. y pronto vamos a ir a la casa. May God help us to make the right choice. Que Dios nos ayude a tomar la decisión correcta. Amen.